Y nada, queríamos hablar un poco hoy de salud y deporte, porque están muy relacionados, y de optimización del rendimiento también, ¿no? He traído hoy un par de socios nuestros del clúster para que nos expliquen sus aplicaciones de inteligencia artificial y cómo están optimizando el rendimiento de deportistas y también de gente normal, porque hoy en día pues, todos hacemos deporte y todos estamos muy interesados en el deporte y en aumentar ese rendimiento y tener ese balance, ¿no? Entre salud, deporte, como comentabas Cecilia antes, sobre dónde están los límites. Nosotros somos el clúster de salud de Baleares. Somos una organización que lleva 15 años trabajando por la innovación en nuestras islas. Es una organización en la que están tanto las fuentes de conocimiento como las empresas y el gobierno y la gente que está tocando pacientes. Entonces, entre todos creamos un ecosistema en el que se crean proyectos, se crean sinergias, la gente propone proyectos innovadores y os voy a comentar un poquito sobre las empresas que tenemos para que veáis ejemplos reales, ¿no? De lo que estabas diciendo antes, Cecilia, de estas nuevas tecnologías y cómo estamos ya implementándolas, incluso nosotros en las islas con las empresas que tenemos aquí. Como os he comentado, es un conjunto de instituciones que están alineadas en la innovación en salud, entendida como en su más amplio espectro, en el que tenemos a todos los integrantes. O sea, aquí no solo hay empresas, no solo está la universidad y los centros de investigación, sino que estamos todos en conjunto. Los hospitales, las clínicas, empresas de servicios y la gente que tiene ideas, ¿no? Nosotros como clúster y como organización somos los únicos aquí en Baleares que estamos para dar apoyo al desarrollo de innovación, tanto de proyectos, o sea, nos gusta estar desde que alguien tiene una idea de, ostras, voy a crear un dispositivo médico nuevo para aumentar o para poder visualizar, me lo invento, alguna cosa que no estamos viendo o hacer algún tipo de inteligencia artificial aplicada a los datos sanitarios, etcétera, o incluso tratamientos, ¿no? Hay algunas empresas nuestras que están creando fármacos o suplementos alimentarios basados en ciencia y que quieren ponerlos al mercado. Entonces, el clúster les da apoyo desde la idea, desde el desarrollo, la validación en espacios reales y luego la expansión y la puesta en el mercado. Para ello trabajamos en red, no somos una isla dentro de Baleares, valga la redundancia, sino que estamos conectados a nivel español y a nivel europeo en nuestras redes para poder llevar esta innovación que muchas veces es global, ¿no? Tú no creas una innovación solo para afectar a tu círculo más cercano de pacientes o de deportistas, sino que lo haces para que se lleve a cabo en todo el mundo simultáneamente. Y bueno, hacemos mucho trabajo, como he comentado, de acceso a financiación, a creación de las ideas, a buscar proyectos, a buscar socios, a buscar partners. Necesito un neurólogo para que me ayude en esto, necesito un cardiólogo para lo que sea, necesito a alguien que me escriba un proyecto. Entonces, todas estas sinergias se confluyen en el clúster. Y como os contaba, tenemos empresas e instituciones en muchos de los segmentos de negocio y en el proceso de innovación. Entre ellos tenemos todas estas empresas. Hoy van a venir dos de ellas y van a estar con nosotros contándonos sobre rendimiento y sobre deporte, pero también quería contaros hablaros de un par de empresas que no han podido estar aquí esta mañana, pero que tienen proyectos innovadores. Esta es Engine, que es una plataforma de genética para profesionales, para clínicas, para clubes deportivos, para organizaciones que están en contacto con pacientes y que quieren saber qué predisposición genética hay en sus pacientes, en sus deportistas a lesiones, a biomarcadores como estáis viendo, también vitaminas para el tema de optimización de la alimentación, fitness, deporte, predisposición a lesiones, bueno, una cantidad de cosas que están escritas en nuestros genes que es alucinante. Y como ejemplo os voy a poner la mía para que veáis los datos que te pueden poner y la calidad de los datos. Esto es un estudio que se hizo de las recomendaciones especiales para mí en predisposición, bueno, teniendo en cuenta todos mis genes y lo que dicen mis genes.
Entonces, las precauciones, por ejemplo, durante el ejercicio, según la predisposición que tengo a lesiones, lo que hablaba esta mañana, ¿no? Cañellas, de optimización genética, pues esto es un poco futurista, pero es una realidad, o sea, con una muestra de tu ADN que la coges como hacíamos el test de COVID, simplemente con esputo, con saliva, podemos ver un montón de cosas que están en nuestros genes. Por ejemplo, yo tengo una predisposición o medio alta, ¿no?, a hacer más ejercicio y ser menos sedentaria. Si clicáis en cada una de las opciones, sale el artículo científico donde se sale la asociación de este gen con el rendimiento o la característica que estáis mirando. Y hay, bueno, pues una cantidad infinita. Te dicen exactamente la plataforma qué genes te están mirando para estos más frikis que digan a qué viene esto, ¿no? ¿Por qué pone eso? Por ejemplo, la flexibilidad, capacidad deportiva, desarrollo muscular. Y luego tiene una cosa súper interesante que es sobre lesiones, la predisposición genética que tenemos a un tipo de lesión u otra. Bueno, aquí están los deportes, los tipos de deportes, ¿no?, de fuerza, de resistencia. También la predisposición genética a recuperación cardíaca, aumento de frecuencia cardíaca y daño muscular. Finalmente, esta plataforma os está sirviendo mucho, son una empresa de aquí de Mallorca, pero están implementados en todo el mundo y les está viniendo muy bien a bueno, clubs y clínicas las que quieren optimizar el rendimiento de los pacientes. Y nada, luego al final tiene una cosa súper graciosa, que es que te recomienda los deportes los que puedes hacer tú, o que tienes más predisposición, o tus genes, o que te iría bien, ¿no?, según tus genes. Y yo, la verdad es que hice toda la vida natación sincronizada, o sea, fue una sorpresa ver que salía la segunda. No he empezado a correr maratones aún, pero bueno. Nada, quería compartir con vosotros estos. Engine es la empresa, adentro es el B2C, o sea, para cada uno, si os metéis en la página web de adentro podéis comprar los kits, os llegan a casa, escupís y tenéis toda esta información, aparte de orígenes, nutrición, personalidad, salud y otras cosas, ¿no? Por otro lado, quería hablaros de la empresa Age Reversal. Es una empresa que está aquí, una clínica privada que hay aquí en Baleares, que tienen el algoritmo de diagnóstico más avanzado que hay en longevidad en la actualidad. Hacen una imagen 360 del cuerpo humano para optimizar el rendimiento. Tienen desde pruebas genéticas a moleculares, bueno, hacen como todo un 360, no para poner a punto todos los sistemas, del cuerpo de una persona y mirar cómo funcionan en conjunto, ¿no?, para optimizar el rendimiento y evidentemente la longevidad. Y José Hernández, que es el doctor que tenía que haber estado aquí, desafortunadamente ha perdido un avión en Madrid y no puede estar. Él siempre habla de que tú no puedes, o sea, que el mayor órgano para la longevidad es el músculo, ¿no?, y los beneficios de estar en forma para la longevidad. Lo cual me parece súper interesante, y para que veamos que el músculo, ¿no?, el tener músculo ya viene a ser más que simplemente potencia física para el deporte, pero como que tiene influencias y es un órgano excretor de hormonas también para la longevidad. Luego hablaremos con el doctor Caseus, que nos hablará también de optimización y rendimiento. Entonces os dejo un poco aquí el gusanillo de la optimización del rendimiento genético por parte de médicos y especialistas. Y nada, comentaros que en Baleares hemos lanzado un podcast hace un año, donde hablamos de innovación y de deporte, de innovación marina, de innovación farmacológica que está sucediendo aquí en las islas, así que si os apetece seguirnos, lo podéis encontrar en Spotify y en YouTube. Son conversaciones con innovadores de aquí de las islas que siempre viene bien. Y nada, invitaros en mayo, que celebraremos nuestro evento de innovación en salud, en la cual el deporte, la optimización y el rendimiento también están
están invitados. Fue justamente aquí, pero el año pasado lo llenamos el escenario, así que tendremos que cambiar de sitio el año que viene. Pues nada, esto era un poco el clúster y a continuación me encantaría presentar a mi compañera Isabel Ruiz, ella viene de la clínica de Hermey y nos va a contar un poco la aplicación de inteligencia artificial que está desarrollando para sus pacientes. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes ya que por las horas que son. Bueno, mi nombre es Isabel Ruiz, soy fisioterapeuta de profesión y debido a mi gran inquietud y capacidad para hacerme preguntas, pues desde hace un tiempo soy investigadora desde el clúster del BioIF y Zara lo saben muy bien porque por suerte pues me dan mucho apoyo en este campo. Hoy vengo a hablar un poquito de nuestra aplicación que está ya en fases finales ya de desarrollo. En breve ya la presentaremos. Pero antes de hablaros de la aplicación, os voy a poner un poco en la idea por la cual yo llegué al desarrollo de esta aplicación. Para mí, la forma de trabajar mi profesión a nivel de fisioterapia es desde una perspectiva global. A mí me enseñaron desde la universidad un trabajo muy establecido a través de protocolos, pero cuando luego ves una serie de patologías en personas con mismas características físicas, pero con resultados en la recuperación distintos, me hizo pensar que hay que ir un poquito más allá de la zona de dolor. Entonces, yo la forma en la que enfoco mi trabajo es siempre desde una globalidad del cuerpo. Y es para mí fundamental que haya una acción coherente. ¿Qué quiere decir? Un paciente en rehabilitación, que lo aplico de la misma manera para un deportista, que, por ejemplo, quiere ir a correr, la intención coherente de hacer una actividad o de implicarse en una recuperación va directamente relacionado con el resultado que esta persona va a tener. Para que veáis un poquito por dónde voy, los puntos gatillo, que para nosotros son fundamentales en nuestro trabajo, los puntos gatillo son áreas de hipersensibilidad que aparecen dentro de las fibras musculares. Estos puntos gatillo son origen de contracturas y los que los habéis padecido, que probablemente hayáis sido todos porque todos lo sufrimos, cuando un punto gatillo se activa produce un dolor a distancia referido que muchas veces es insoportable. Y de hecho hasta el punto de que muchas veces a nivel neurológico llega a generar diagnósticos confusos por la gran irritabilidad que producen. Un punto gatillo tiene ese patrón de dolor activo que, por ejemplo, en el caso del escaleno, que os lo enseñaré ahora, que es un músculo aquí de la cervical, es capaz de producir dolor hasta los 2 primeros dedos de la mano. Vale, aquí tenéis el patrón de dolor. ¿Vale? Yo desde hace mucho tiempo, por relación que he tenido con médicos que han estado muy vinculados con el tema de la acupuntura, y no es por entrar en un debate porque sé que al final está incluido dentro de lo que son pseudociencias, pero que yo lo aplico mucho con muy buenos resultados. Y todo lo que yo os cuento aquí va basado en una experiencia propia con miles de pacientes durante todos mis años de trabajo. Cuando yo tengo en la fotografía de la derecha y veis esa línea verde y se corresponde con el meridiano, en este caso de intestino grueso, justamente se corresponde con el patrón de dolor referido de un punto gatillo de escaleno. ¿A dónde voy? A que muchas veces hemos tenido pacientes con dolor en hombro o en codo o en estos 2 dedos que después de aplicar un tratamiento convencional a nivel de fisioterapia, cuando hemos indagado en cómo estaba a nivel digestivo, hemos podido recuperar su brazo tratando una inflamación digestiva que estaba ahí. De ahí la visión global desde mi perspectiva de trabajo. Para mí el cerebro es fundamental. El cerebro se encuentra situado entre el pensamiento y el cuerpo. Entonces, el cerebro tiene que gestionar un pensamiento y en función de cómo es la persona, del patrón de conducta y de los mecanismos que tenga, va a producir una reacción determinada a nivel bioquímico en el organismo, de que las personas respondamos de forma distinta en función de los estímulos. Entonces, esto a mí me llevó a pensar que cómo podría yo ayudar más a mis pacientes a recuperarse y no solamente eso, sino a cómo intentar anticiparse a posibles lesiones futuras si se escucharan un poquito más y aprendieran a gestionar un poquito lo que es esa parte mental. ¿Dónde nos encontramos nosotros ahora? Actualmente estamos en una fase final de un estudio que estamos haciendo en hoteles, midiendo el impacto de la fisioterapia en los departamentos de housekeeping. Por un lado está la fisioterapia para ver el grado en el que podemos evitar y disminuir esa incidencia de absentismo laboral. Pero estamos acompañándolo con nuestra aplicación. ¿Qué es lo que hace nuestra aplicación? Recopilar un montón de datos de las camareras de piso, desde calidad de sueño, bruxismo, sistema digestivo, cómo están a nivel, por ejemplo, de fatiga muscular, bueno, a nivel global. ¿Qué es lo que está haciendo esta aplicación? Analizar todo lo que estas personas tienen durante todos los meses del estudio para que a mí me pueda ayudar a futuro a tener un sistema predictivo de forma que yo pueda anticiparme a una futura lesión.
Como dato curioso, que nos hemos encontrado en uno de los hoteles que el 95% de las camareras de piso tienen un problema diagnosticado, confirmado a nivel digestivo. Y hemos visto otra cosa, que en empresas donde estamos aplicando el sistema en todos los departamentos, las clasificaciones reconocidas como lesiones en el puesto de trabajo creo que vamos a poder demostrar que son erróneas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la costumbre de convivir con síntomas que no nos incapacitan para trabajar, pero los vamos arrastrando día a día y no se comunican. Las mutuas de trabajo tienen registrado la lesión que te incapacita para trabajar, pero no aquella que tú puedes contrarrestar con un antiinflamatorio o con un relajante muscular. Cuando volcamos datos, estamos viendo que esos síntomas con los que convivimos son idénticos o prácticamente idénticos en una camarera de piso que en un recepcionista que en un camarero, por ejemplo. ¿Qué es lo que desencadena la lesión? La exigencia del puesto de trabajo. Es decir, no es la causa de origen, sino que es el detonante. Entonces, partiendo de este punto, hemos virado la aplicación para llevarlo a la parte deportiva. Es decir, dentro de esta fase final, esta aplicación va a estar vinculada, y no os puedo mostrar mucho porque todavía está en la última fase de desarrollo, va a estar vinculada a unos dispositivos que nos permitirá a los deportistas que durante su actividad deportiva puedan ir registrando si hay síntomas digestivos, si hay inflamación, si hay, dependiendo del grado de estrés, de forma que esta inteligencia artificial sumada a un algoritmo nos anticipe y nos dé un modelo predictivo que nos permita anticiparnos a una futura lesión. Y esto va a ser con un feedback continuo que los deportistas podrán ir dándole a la aplicación. Para mí lo fundamental es una visión global, y voy un poquito rápido porque sé que luego tenemos la mesa redonda. Tiene que haber una acción coherente. La intención de hacerlo, el cerebro implica al organismo fisiológicamente y a nivel de tejido de una manera distinta cuando la intención es coherente. Es decir, una persona que va a hacer ejercicio pero lo hace por obligación, por recomendación médica, el rendimiento va a ser distinto de una persona que está convencida, lo quiere y además está entrenada y tiene la intención de hacerlo. El organismo te da recursos o te los quita en función de la exigencia. Y tiene que haber una acción consciente. Para mí es fundamental que las personas se impliquen. Y esta aplicación, una cosa a la que yo espero es que le enseñe a las personas a hacer una autoescucha para que no convivamos con síntomas que al final terminan desencadenando muchísimas veces en patologías que a veces son difíciles de tratar. Eso es todo. Gracias. Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias, Sara, y a toda la organización. Sobre todo por el grupo tan diverso que hay y que mezcla la tecnología con el deporte. Estoy viendo muchos INEF. Y bueno, como decía Sara, mi formación es como cardiólogo. Sin embargo, llevo 25 años como cardiólogo, pero hace 10, 12 años di el golpe en la mesa y digo, wow, soy cardiólogo, pero soy un mero observador y prescriptor de que cada vez que mis pacientes van evolucionando, voy dando más fármacos, o otras terapias, pero sin embargo la enfermedad nunca se paraba. Entonces digo, bueno, ¿y qué es lo que afecta al corazón? Prácticamente todo lo que está por fuera del corazón. Y eso incluye la parte nutricional, la parte física y la parte mental emocional. ¿Les suena, no? O sea, pero los médicos de eso, por lo general, no teníamos nada de idea a nivel mental, emocional. Entonces empezamos todo con una formación que complementaba esas tres ramas y de modo tal de integrar. Y ahí justamente nos dábamos cuenta que al lado de una plantita que se llama corazón estaba una que se llama cerebro, otra que se llama hígado, etc., ¿no? Entonces, cuando mejorábamos el huerto, mejoraba no solamente esa planta, mejoraba todo el jardín. Se entiende, ¿no? Bueno, y es por eso que surge hace 15 años aproximadamente de Por Vidas, que intenta integrar esa visión más integral para la mejora de la situación cardiovascular. Y ahora nos vemos, como quien dice, justo estábamos en esta línea y ahora está todo el tema de la longevidad, de la mejora y sobre todo también de la mejora metabólica a través de diferentes herramientas. Y como nosotros ya veníamos en esa situación, un poco hemos tomado, como quien dice, el viento a favor, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que hacemos. ¿Se escucha bien a pesar de...? Por si no... Bueno. Y aprovechando que hay muchos INEF, a ver si se está conectando. Perfecto.
aprovechando que hay muchos INEF y gente relacionada a la tecnología también, vamos a centrarnos un poquitito en la teoría musculocéntrica, me gusta decir, ¿no? Yo me dedico sobre todo a hacer pruebas de esfuerzo con consumo de gases. Hace ya unos 6, 7 años, bueno, empezamos en San Juan de Dios, hace 8 años, perdón, a hacer pruebas de esfuerzo con gases respiratorios y poco a poco fuimos dejando la famosa o la típica esta prueba de esfuerzo con electros solamente, ¿no? En donde solamente nos permitía ver la actividad eléctrica del corazón. Y nos fuimos pasando poco a poco a todo un manejo más metabólico. Y obviamente que ahí entra el músculo. Y entonces empezamos a pensar, bueno, el corazón late para llevar la sangre a los músculos. El pulmón respira para oxigenar y llevar ese oxígeno a los músculos. El cerebro coordina todo el movimiento para que la motricidad fina de los músculos sea efectiva. Un sistema digestivo que absorbía los alimentos para proporcionar energía a través del sistema metabólico. O sea que al fin y al cabo el músculo era parte de ese todo y si es parte del todo también es parte de la solución. Y ahí entra lo que quieran. Si quieren mejorar el nivel de rendimiento deportivo, si quieren mejoras a nivel del trastorno psiquiátricos, si quieren a través mejoras a nivel de metabólico como la diabetes, ¿no? ¿Quién se come el azúcar? El músculo. ¿Y cuántas veces han escuchado que le hayan prescrito ejercicio a los diabéticos? ¿No? Pero metformina y otros medicamentos obviamente están a la orden del día. Bueno, entonces un poquitito esto estoy resumiendo un poquito lo que estoy hablando acá en estas diapositivas. ¿Sí? Vamos a pasar rapidísimo porque son varias cosas. Y al fin y al cabo me quiero quedar con esa... No sé si había un puntero. Aquí está. No voy. Bueno, me quiero quedar con esta última frase que dice: el ejercicio estructurado es igual al fármaco más potente. Y esto lo decimos como cardiólogo y sobre todo en lo que es rehabilitación cardíaca, que es eso que hacemos cuando ya te dio el infarto. Hacer ejercicio es mucho más potente que tomar estatinas y aspirina, incluso las dos juntas. El ejercicio físico es más potente. Bueno, entonces, no se termina acá. El músculo es el centro integrador de la biología humana y todos los sistemas trabajan para él. Cuidar el músculo es cuidar tu organismo. Y bueno, y aquí voy a hacer mención del señor Karl Wasserman, ¿sí? En donde él diseña estas famosas curvas de Wasserman, en donde que voy a pasar aquí directamente, estas diferentes curvas nos permiten hacer un análisis a nivel de lo que está pasando en el cuerpo cuando nos ejercitamos, a nivel ventilatorio, a nivel cardíaco, a nivel metabólico, a nivel de uso de energía. Obviamente que para generar todo, para mover el coche necesitamos energía, ¿no? Bueno, lo mismo para el cuerpo, ¿no? Y dependiendo de la intensidad y dependiendo de cómo está nuestro sistema metabólico, podemos saber qué tipo de sustrato energético estamos usando. Grasas, hidrato de carbono u otros sistemas, ¿sí? Y de esta forma, la prueba de esfuerzo esta simple, que era para ver si tengo algún problema de corazón, que hoy por hoy está en una sensibilidad, una precisión de un 30%, con esto lo estamos subiendo a un 90-95%. Y encima nos da información de si tu punto débil es la parte respiratoria, la parte metabólica, y qué puntos también tienes fuerte, y qué puntos tienes débiles, y qué podemos mejorar. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo estamos haciéndole este es un entrenador en este caso, estamos haciéndole una prueba de esfuerzo. Fíjense ahí en ese cuadro que he puesto en la imagen de la izquierda vuestra, sí, que se llama, es un Moxy Monitor, un poquito del tema, esta es la parte más tecnológica, ¿no? O sea, eso es un medidor de la saturación muscular. Se diferencia de la saturación capilar, que esto está viendo qué está ocurriendo en el músculo cuando ese chico se está contrayendo. Le hemos puesto uno tanto en el tren superior como en el tren inferior. Esas dos cintas rojas que se ven, ¿no? Entonces, nos permite ver cómo está haciendo la extracción de ese oxígeno y es como casi similar saber cómo está el ácido láctico minuto a minuto, o segundo a segundo más bien, ¿no? Y con eso también entender qué le está pasando a ese cuerpo y dónde se puede mejorar. Esto es muy interesante también si hay una disfunción endotelial. Sara es experta en lo que es endotelio, y endotelio es esa capa interna
que está por todo nuestro cuerpo, todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. De modo tal de que si yo puedo saber cómo es la respuesta de las curvas que expresa ese aparato, puedo saber qué grado de disfunción endotelial tiene. Bueno, ¿y esto de qué me sirve? Y le suena algo que se llama infarto, algo que se llama ictus, disfunción eréctil, ¿sí? Todo eso está relacionado con eso y es donde podríamos trabajar. Y encima también le podemos decir qué suplementos puede mejorar eso. Arginina, ¿le suena esos preentrenos? Arginina, citrulina, son los mediadores del óxido nítrico, como por ejemplo también el ácido araquidónico, que son los omega 6. Bueno, entonces, que con todas estas pruebas, poniendo la máquina en función, podemos saber y obtener más datos, ¿sí? Y aquí obviamente está mostrando un poco todos los sistemas, cómo se integran y cómo se exploran, ¿no? O sea, a través de esa famosa prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno o V2 máximos test o consumo de gases, prueba con análisis de gases respiratorios, ¿sí? Antes que nada quiero ver, o sea, y fíjense todo lo que puedo también descartar, ¿no? O sea, el tema y valorar, ¿no? Todo lo que está relacionado con hipertensión arterial, con problemas trombóticos, vasculitis, hipertensión pulmonar, etc., ¿no? Y también habrán escuchado de lo que es la parte del umbral aeróbico y anaeróbico, ¿sí? O sea, ese punto, el umbral aeróbico, ese punto donde yo ya dejo de usar las grasas como combustible solamente y empiezo a generar un poquitito de ácido láctico, ¿sí? Y el umbral anaeróbico, ese punto donde ya el ácido láctico es tanto que no lo puedo compensar. Entonces, estoy respirando a lo loco, ¿no? La idea es esa línea verde que van viendo ahí, que está generada por grasa, que cada vez la llevemos hacia la derecha. Y al fin y al cabo todo lo que se mide se puede mejorar. Es el famoso Fat Max, o sea, prácticamente, ¿no? De modo tal, y esto me gusta poner en ejemplo en el sentido, imagínense que tenemos un coche híbrido, y si esa línea verde está muy pegada hacia la izquierda, es como que nuestra parte eléctrica de nuestro coche híbrido solamente puede llegar a 30 km por hora. No es eficiente, ya ahí nomás necesita gasolina y de la buena, ¿no? Sin embargo, si voy mejorando todo eso, puedo lograr que el coche eléctrico, la parte eléctrica, llegue hasta 90 a 100 km por hora. Es mucho más eficiente, ¿sí? ¿Le suena algo que se llama obesidad, diabetes? Y todo lo que es obviamente relacionado a la disfunción mitocondrial se puede valorar a través de eso. ¿Y por qué? Porque las grasas solamente pueden ser usadas como energía por la mitocondria. De modo tal, y como comentaste el doctor Hernández Poveda, él le gusta investigar sobre toda esa parte porque está relacionado todo lo que es la mitocondria, esa unidad que produce energía en cada célula, menos los glóbulos rojos, está relacionado a todas enfermedades crónicas y está relacionado a nuestra longevidad, y no solamente nuestra longevidad, sino nuestra forma en donde vamos a envejecer o a enfermar, ¿no? O sea, bueno, esto un poquitito más sobre lo mismo, ¿sí? Y claro, teniendo esos mapas, yo puedo saber cuáles son las famosas zonas de frecuencia cardíaca que todos hoy por hoy en los dispositivos podemos ajustar y no usar ese 220 menos la edad. Eso es algo ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, pero es como, por ejemplo, decir, bueno, a partir de tal edad todos vamos a tener el mismo calzado. Y yo calzo 48, me dan un 37 y me arruinan la vida. Bueno, entonces por eso es importante hacer pruebas de individualizar. Cada vez estamos intentando individualizar y no es arroz para todos. Bueno, lo que comentamos sobre todo el tema de la mitocondria, ¿sí? Esa unidad básica, todos saben más o menos qué es la mitocondria, ¿no? O sea, no. Entonces, es súper importante y hoy por hoy todo lo que es longevidad, enfermedad cardiovascular, todo lo que es la parte endocrinológica relacionada a la diabetes, han puesto el foco ahí en la mitocondria, esa bacteria que nos invadió y nos hizo una célula mucho más desarrollada hace miles de millones de años. Bueno, y acá tenemos una suerte, una bendición de contar con este investigador español, Íñigo San Millán, en donde los invito a que vean todo su podcast, es un crack.
y ha hecho, tan así, todas estas contribuciones son dadas por él en estas diapositivas, y en donde ha investigado en Estados Unidos el papel de la mitocondria en diferentes enfermedades, también incluso a nivel deportivo, ¿no? Pero bueno, y como habíamos comentado, la disfunción mitocondrial se relaciona a todo. O sea, todos hoy por hoy tendríamos que estar muy motivados para mejorar nuestra mitocondria. No solamente por decir, uy, algo hay que morir, no, sino justamente vivir mejor, ¿eh? Entonces, entre otras cosas también que hizo este fisiólogo, han visto que después los ciclistas, e incluso a veces lo hemos visto a Rafa Nadal haciendo bicicleta después de jugar un partido de tenis, era para eso, justamente. Es lo que hizo este investigador y descubrió. Lavar ese residuo láctico que después de una actividad intensa nos queda. Y esto es crucial si al otro día o tenemos que hacer otro Tour de France o tenemos otro partido, ¿no? De modo tal que ese láctico, ese ácido láctico que tiene otras virtudes, pero es importante que lo lavemos, ¿no? Uy, ¿ya estamos de tiempo? Bueno, voy un poquitito terminando. Esto era un poquitito lo que comentábamos, sobre todo lo que es la parte de cómo puedo, esa línea verde, cómo alguien con obesidad y con síndrome metabólico lo tiene muy pegada hacia la izquierda, hacia la derecha, y esto se puede lograr, ¿sí? Incluso un atleta es algo muchísimo más manifiesto. Y acá, bueno, justo tenemos varias pacientes que han sido deportistas y que han logrado mejorar eso, ¿no? Más decirle, bueno, en honor al tiempo no nos da, pero si podemos controlar cómo va a impactar el ejercicio físico a nivel mitocondrial, justamente la línea de investigación de Íñigo San Millán vieron que si entrenamos en una determinada zona, eso le hacía muy, muy mal al cáncer. De modo tal que hoy por hoy, cierto entrenamiento, mejorando esa línea verde, se está logrando que mejore la evolución del cáncer, ¿sí? E incluso que la quimioterapia sea mucho mejor recibida. Me van a quedar muchas cosas en el tintero y sobre todo también comentarle sobre otra presentación que tenemos de lo que es la hipoxia intermitente, que sería más o menos, como quien dice, traer la montaña a Mallorca y entrenar eso, entrenar en la altura, ¿no? Entonces, hoy por hoy sabemos que eso estimula 300 genes, ¿sí? Fue premio Nobel en la medicina en el año 2019. Y bueno, imagínense si impactamos en 300 genes todo lo que podemos mejorar. No solamente en la parte de deporte, sino también en la parte a nivel clínica. Desde trastorno del sueño, desde problemas de hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Así que bueno, voy a cerrar aquí, que bueno, justamente me quedé largo con la presentación. Y era un poquitito resaltar también que el consumo de oxígeno, sobre todo esa principal variable que medimos con la prueba de esfuerzo con gases respiratorios, es algo interesante porque no tiene curva en J. ¿Qué es la curva en J? O sea, más te hace muy mal y poco te hace muy mal, como por ejemplo tener el azúcar alta, muy mal, pero muy baja también. Tensión alta, muy mal, pero muy baja también. Sin embargo, el consumo de oxígeno, que es algo que podemos entrenar y mejorar, más es mejor. Entonces, y es como una especie de tener dinero en el banco por si nos entra Hacienda a mitad de año, como de reserva, sobre todo si nos enfermamos, etcétera, que nos va a permitir subir una escalera sin ningún problema o incluso realizar nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, imagínense, lo máximo que hemos visto justo este año, Christian Blumenthal, campeón de triatlón, 96 de consumo de oxígeno. Alguien normal que no está en esa elite, 50 ya sería muchísimo, y un caballo llega a tener 200 de consumo de oxígeno. Así que bueno, a trabajar. Voy a hablar un poco sobre, o sea,
quiero que esto sea algo abierto, ¿vale? Así que si tenéis desde el público alguna pregunta o alguna duda para nuestros profesionales, por favor, levantar la mano y Lucía os pasará el micro para preguntar. Pero si no, ¿o qué? Ah, mira, El de mesa, por si es quieren verdad. hablar. Cada uno tenéis un micro delante de vuestro y podéis apretar el botón y preguntar, así que aún mejor. Nada, quería preguntaros sobre un par de cosas y abrir así un poco el debate, ¿no? Y es que, Isabel, tú has comentado sobre lesiones latentes, ¿no? Y cuando hablabas de esto, yo estaba pensando en mi espalda, que me duele la espalda frecuentemente y que no te quejas, ¿no? ¿Cómo el deporte, o sea, muchas veces, bueno, cuéntanos un poco, pero tú dices muchas veces que el deporte es simplemente un trigger de lo que llevamos sufriendo, ¿no? Por dentro en silencio. Es que, no sé si me escucha, es que es complejo. A ver, estamos hechos para movernos. El movimiento forma parte de nuestra vida y la recuperación, de hecho, antes se recomendaba muchísimo el reposo y ahora cada vez se recomienda menos. El tejido recupera y cicatriza mucho mejor cuando está sometido a una exigencia de movimiento. Sobre todo encima en el tema de la fibra que tiene movimiento, adhiere o se despega, ¿no? Pero claro, es que hay muchas variables porque el deporte que es fundamental y si tú fortaleces tu espalda va a ser capaz de aguantar mejor el día a día, pero los deportistas también se lesionan y mucho, además. Entonces, por esa razón, desde mi perspectiva, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque convivimos con muchos síntomas, no solamente a nivel muscular, sino a nivel digestivo, porque una inflamación intestinal que no ocasiona dolor, pero que sí genera una inflamación y ocasiona una tracción hacia abajo por vectores de fuerza de la zona lumbar con un bloqueo pélvico, puede provocar un acortamiento de los isquiotibiales. Quiero decir que al final nuestro objetivo es concienciar a las personas a que si tú tienes una lesión deportiva, hay que abrir un poquito más el campo porque a lo mejor esa lesión deportiva viene por algo más. A nivel deportivo y a nivel profesional, ahora los equipos cuentan con psicólogos, nutricionistas, coaches, un montón de profesionales. Carlos Alcaraz tiene un equipo detrás que es algo alucinante. Yo nunca había visto a un profesional con tanto, o sea, no sé si tiene 11, 12 personas a su alrededor. Entonces, es que hay muchos factores que influyen en las personas. Y el estado físico, o sea, el estado mental repercute directamente en cómo se lesionan. Y de hecho, actualmente los profesionales, por ejemplo, a nivel de fútbol, la presión que tienen mediática, redes sociales, presiones, influyen directamente en la forma en la que pueden gestionar sus respuestas fisiológicas. Entonces, creo que el que ellos hagan conscientes y entiendan cómo funciona su organismo es fundamental. Y aguantar síntomas es un error. Un síntoma que no es doloroso es un error, convivir con él. Ahora. Quería preguntarte sobre esta paradoja, ¿no? Que bueno, el doctor Hernández siempre habla de que el músculo o el entreno de fuerza, el hacer deporte es beneficioso y además es un motor para la longevidad. Pero también estamos viendo en deportistas de élite, ¿no? Un envejecimiento acelerado, ¿no? Como un daño, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia física o cómo estamos? Cuéntanos un poco sobre ese balance, ¿no? De no pasar de la máquina, no forzar la máquina a tener un ritmo óptimo para que funcione mejor, ¿no? Sí, bueno, buenísima pregunta. Creo que decía Rasputín, la dosis hacia el veneno, ¿no? O sea, bueno, para eso justamente debe ser un trabajo totalmente interdisciplinario, la monitorización constante y sobre todo tenemos que entender que cuando entrenamos estamos rompiendo y es la recuperación la que genera esa adaptación. O sea, todo es un mecanismo de supercompensación. Entonces, dependiendo del objetivo que tú tengas, vas a ir buscando eso. Pero lo que estos deportistas de élite ya se salen totalmente del resto del 99% de la población, ¿no? Y lo que te ponía un poquito el ejemplo, que el mejor ciclista amateur que conozcamos acá de Baleares sería un sedentario prácticamente si comparamos con cualquier corredor del Tour de France. O sea, entonces son totalmente diferentes, son otros objetivos y obviamente ese factor que tú comentas se multiplica ya en deportes de contacto como boxeo o incluso rugby, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que no hay que generalizar y hay que individualizar esa pregunta muchísimo y la tenemos que tener con diferentes matices porque no va a ser que lo malentendamos y que dijimos, mirá lo que le pasó a este culturista
se murió con 45 años y claro, no tenemos en cuenta todas las sustancias que usaba, etcétera, etcétera, o al estrés que estaba expuesto, ¿no? Y para desaconsejar el ejercicio físico, ¿no? Claro, o sea, no tengo que tener miedo, ¿no? Porque No, y hay ya algo, estoy en ese sí, y hay 99. algo que estamos sobre todo intentando intensificar, es que no creas que porque vas todos los días al gimnasio 30, 40 minutos, eh, vas a estar saludable, ¿no? O sea, más bien es ese pequeño acto, esa decisión que estás tomando día a día de no tomar ese ascensor, de coger las maletas y no hacerlas rodar en el aeropuerto, ¿sí? Y cogerlas y llevarlas. En esa decisión estamos viendo que se incrementa, pero sustancialmente, el consumo de calorías y eso incrementa muchísimo tu condición física. Más que esos 40, 50 minutos, por más que hagas spinning o que hagas un deporte un poco más intenso, eh, im- preocúpate más bien por esa decisión que estás tomando al pie de una escalera, ¿no? Yo creo que había hace unos años un estudio que decía que se consumían más calorías o kilocalorías se consumían más limpiando la casa que una hora de spinning, ¿no? Alguna cosa así. Depende de la casa. Bueno, me imagino. Vamos a hablar un poco sobre este grupo minoritario, como son las mujeres, y el efecto de las hormonas, quizás en lesiones y en rendimiento. Hay un estudio que dice que ahora que las mujeres, por ejemplo, tenemos entre 2 y 8 veces más predisposición a sufrir lesiones del ligamento cruzado en el momento de la menstruación que cuando no estamos menstruando, ¿no? ¿Esto se ha empezado a tener en cuenta en la optimización del rendimiento, las hormonas y...? Mira, bueno, no sé específicamente ese estudio del cruzado, pero la semana pasada fui a dar una charla también de menopausia y riesgo cardiovascular y la pérdida de estrógeno, o sea, genera toda una afectación, no solamente musculoesquelética, como lo comentaste, sino también incluso a nivel síntomas, a nivel riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta empezaba a todas las mujeres, si hay alguien más sobre todo posmenopáusica, ¿de qué creen que van a morir? Era así, ¿de qué creen que van a morir? Y la mayoría decía, uff, cáncer, etcétera. No, solamente el 3%. 55-56% es por enfermedad cardiovascular. E incluso casi 10% más que el hombre. Lo único que hacemos es retrasar el tiempo de aparición. De modo tal de que ese periodo de ventana, cuando la mujer empieza a agotar los estrógenos, de entrar en la menopausia, no solamente es un momento que tal vez se puede pensar si está con síntomas, hacer una terapia de reemplazo hormonal, sino también empezar a inculcarle todo lo que es a nivel deportivo. Porque las hormonas se toman 5 o 10 años como mucho. Sin embargo, si tú haces la mejora a nivel deportivo, a nivel de tu cambio de hábitos, eso va a persistir hasta los 60, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Y encima estamos viendo que existe un efecto contagioso con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos y todo. De modo tal de que la posmenopausia sobre todo se debe abordar en forma muy integral, muy seria y encima con otros ojos diferentes a lo que vemos en el hombre, ¿no? Y a la vez también individualizada, o sea, vamos a individualizar, o sea, todas esas mujeres que puse ahí en la diapositiva son mujeres posmenopáusicas que estaban intentando mejorar su flexibilidad metabólica. Guarda, ¿y qué logro con eso? Y no solamente un tema estético. ¿Te suena algo que se llama Alzheimer? Parkinson, ictus, COVID, depresión, suicidio? Todo eso lo mejorábamos con la intervención del deporte. Y encima todo lo que medimos se puede mejorar, de modo tal que hoy o sea, era como, hoy estudiamos para primer grado, pero el año que viene no podemos seguir con suma. El año que viene tenemos que multiplicar. Entonces, el ejercicio es un estresor y debe ser progresivo, supervisado, y si es un fármaco, también prescripto por profesionales. Claro. Estáis viendo esto en posmenopáusicas, pero estáis viendo, por ejemplo, una tendencia a adaptar quizás el entrenamiento en mujeres de élite, de deporte de élite, dependiendo de sus ciclos? ¿O Sí, hay mucho de eso, sí, muchísimo, muchísimo.
Y el problema es que, claro, las competencias no se pueden ajustar al ciclo de cada mujer, ¿no? Entonces, sí que se tiene muy, muy en cuenta. Y otra temática que nos está pasando con equipos mujeres es el síndrome de baja disponibilidad energética. Y esto que están empleando protocolos nutricionales, todo el mundo está haciendo ayuno intermitente y todo, pero claro, el ayuno intermitente en una deportista de élite puede ser terrible, sobre todo si es permanente, ¿no? Entonces, eso en el síndrome de baja disponibilidad energética, claro, genera prácticamente una deficiencia ovárica y es muy, muy difícil corregirla con todo lo que, que lo acarrea, ¿no? Así que sí, son diferentes matices, sobre todo en la mujer, que hay que tener muy en cuenta y hay que estar muy, muy pendiente de eso. Obviamente, ya el signo más clave es la pérdida de la menstruación, que ya nos tiene que hacer, nos tiene que hacer un poquito alertar. Pero saliendo de la deportista de élite, estoy viendo que en una clase social media alta que entrena, está el 60% haciendo ayunos, casi, a veces casi diario. O al menos, y claro, y eso puede generar un problema, porque nosotros también hacemos una prueba para una calorimetría indirecta, saber cuántas calorías reales necesita tu cuerpo. Eso lo multiplicamos por un factor de actividad, por la termogénesis de los alimentos, que es la energía que tu cuerpo necesita para usar esa grasa, ese combustible, esa proteína, etc. Y estamos viendo que se quedan muy, muy cortas. Y si a una empresa todos los días tú gastas más de lo que pones, ya sabes qué pasa a fin de año en esa empresa, ¿no? Y esto es lo mismo. Esa ley universal ocurre también para el ser humano, aparentemente. Jo, qué interesante, ¿no? El utilizar la tecnología para optimizarnos, para prevenir, ¿no? Porque Isabel, tú tenías tu aplicación, sirve para dar alertas, ¿no? De, ojo, que vas a tener una lesión de codo, ojo, que vas a tener una lesión de tal, y cómo estamos utilizando ya la inteligencia artificial en nuestra vida diaria para optimizar la salud y para optimizar el rendimiento. ¿Hay en la sala alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Perfecto. ¿Tienes ahí un botoncito? Eso. Buenos días, una pregunta para Cristian. Hablando de tecnología, últimamente estamos viendo ya, en el caso de ergospirometría, algunos dispositivos, aparatos sencillos, portátiles, que a través de una aplicación sencilla se pueden utilizar. Quería saber un poco tu opinión sobre la fiabilidad de estos aparatos tipo Calibre, etcétera, para monitorizar V2 Max en entrenamientos básicos, etcétera. Gracias. Sí, están viniendo, o sea, VO Master o SpeedFit, son pruebas, son equipos que todavía tienen su valor, 6, 7, 8 mil euros, ¿no? Más o menos. Pero lo bueno es que sí son fiables, algunos tienen incluso indicación médica, ¿sí? Y no, también los usamos y bueno, la tecnología cada vez se está haciendo más minúscula, más práctica y me parece que algo que suma muchísimo. Incluso se usan también para hacer la calorimetría indirecta y van muy, muy bien. Tiene algunos bemoles que en el sentido a nivel, cuando ya quieres integrar mucho más información y todo, ya se quedan un poquito más cortas, pero para prescribir bien el ejercicio, sobre todo a nivel personal trainer, a nivel de darle al deportista y que se lo ponga y que vayan pasándote las métricas, a mí me parece espectacular. Quizás todos estos dispositivos, ¿no? Lo que necesitan es detrás un equipo médico que interprete, ¿no? Muchas veces tenemos un montón de datos que necesitamos que alguien nos lo explique un poco. Hoy por hoy está siendo muy sencillo y al fin y al cabo el Garmin, un Apple Watch, todo esto, tú le pones 2 o 3 variables y ya un poquito se reajusta y a la vez estamos viendo que el deportista o al aficionado a los hábitos saludables se nutre un poquito más de información y ya empieza él mismo a gestionar. Y en esa colaboración con el profesional surge lo mejor para el deportista, ¿no? Entonces, yo creo que no, los datos no están siendo tan difíciles de interpretar y bueno, hoy por hoy
también otra variable, que a colación de esto que me dice, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso que prácticamente estamos usándolo muchísimo y que todos los dispositivos te lo está diciendo, y es un parámetro de morbi y mortalidad, o sea, de que si tenés una variabilidad media baja, puedes enfermar, y dicho y hecho, ¿no? O sea, ¿Alguna pregunta más? ¿Hay otra más? aquí... La pregunta que yo hacía era en la línea que ha preguntado el asistente, ¿no? Al final, esto de la democratización del deporte y de los datos nos lleva a que utilicemos estos relojes, y la verdad que bueno, es una maravilla. Yo no sé cómo puede saber las veces que respiro por minuto, porque está aquí, no la tengo aquí, ¿no? A mí me parece alucinante. Yo me he roto el coco pensando eso, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta qué punto esto es fiable? O sea, Mira, porque yo aquí mido el VO2, la frecuencia cardíaca, cuando estoy haciendo deporte. Bueno, todos sí esos datos que aparecen ahí, ¿cómo son de fiables? Y si es necesario, o si vosotros los profesionales utilizáis de alguna forma cuando llega un paciente, oye, pásame todos los datos que te tienes el reloj, y de ahí podéis sacar alguna conclusión. Sí, muchísimo. Sí que para saber el consumo máximo de oxígeno, tanto, no sé si Apple lo tiene, pero Garmin y otros dispositivos, hay una diferencia entre 10 y 15%. Pero está bueno de que siempre la misma y tú te vas motivando un poco. Pero siempre con la ayuda de alguien, de un profesional, ¿sí? Y luego después, a colación de eso, hace 2 semanas me vino un chico haciendo un triatlón, que en el minuto 50 las pulsaciones se le fueron a 248. Iba a un ritmo de 5 minutos el kilómetro, ¿sí? 1 hora más lo siguió manteniendo, las pulsaciones siguieron igual. Y claro, dice, ¿esto será un error? No, esto no era un error. Tuviste una arritmia y estás tan fuerte que lo pudiste aguantar. Pero hay que moverse a esa velocidad, a 240 latidos. Entonces eso lo estamos viendo mucho. Yo tenía una diapositiva para justamente hablar de eso. Y creo que nos ayuda muchísimo toda la tecnología. Sobre todo para saber de cuándo es un error y de cuándo no. Obviamente que siempre le pedimos que la frecuencia cardíaca no se la tomen con ni siquiera estos dispositivos que son muy precisos, no se la tomen en deporte con el reloj, sino que usen una banda o estos sensores ópticos como Polar u otros que hay más. Pero te das cuenta muy fácil cuando es un error o no. Genial, pues nada, súper interesante. Millones de gracias por venir. Se me acaba. Compartir vuestra experiencia, vuestra tecnología y gracias por ayudarnos a entender un poquito más la parte médica de la optimización del rendimiento deportivo. Gracias.